Entonces, estamos ahí con el tema de los signos de los tiempos, discernir los signos de los tiempos. Ese es el reto que tenemos, ese es el reto que nos viene desde Jesús, que nos dice que nuestra tarea es discernir los signos de los tiempos para poder responder realmente y encarnar el Evangelio. ¿Por qué discernir los signos de los tiempos? Es la pregunta que nos podemos hacer en este momento. Podemos dar muchas razones. Yo quisiera solamente mencionar tres. La primera es que vivimos una realidad compleja y ahora sí que lo estamos percibiendo con la situación que estamos viviendo todos nosotros, con la situación de la pandemia, que un bichito que ni siquiera podemos ver nos puso a todo el mundo en crisis. Pobres, ricos, blancos, negritos, gordos, flacos, todos estamos en una situación compleja, difícil, y por eso es necesario poderla comprender para que podamos llevar adelante nuestro proyecto de vida y poder sobre todo responder esa vocación que tenemos, que queremos, de poder servir a los más necesitados, a los más pobres. Esa sería una primera razón, discernir los signos de los tiempos para entender esa realidad compleja. Un segundo elemento muy importante que desde Aparecida, pero podemos irnos aún más atrás, desde el Papa Juan XXIII, que él ya decía que algo está surgiendo nuevo, año 62, y que luego ha venido evolucionando y que ya en Aparecida particularmente se habló del cambio de época. No es una época de cambios, no, esto es mucho más complejo. Es un cambio de época que está generando una alteración en todas las maneras de relacionarnos con nosotros, con la naturaleza, con Dios, con nosotros mismos. Ese cambio de época necesita nuevas respuestas en cambiar nuestra mentalidad, nuestro estilo de vida. Y entonces ese es el reto tremendo que tenemos en este momento. Una tercera razón tendría que ser, podría ser una razón que el Papa en la exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio le dedica un capítulo, la dimensión social de la evangelización, que tiene que ver con la promoción humana, que tiene que ver con la preocupación por integrar, por incluir a los más necesitados. Y entonces poner toda esta realidad en el marco de los valores del reino de Dios, de la propuesta que nos hace el Señor para que nuestra vida y la vida de todos sea cada vez mucho más digna, más humana, más fraterna, más solidaria. Por eso necesitamos discernir los signos de los tiempos. Recordemos que discernir es un elemento fundamental en la vida del cristiano. Lamentablemente, no siempre nos han enseñado a discernir. Discernir es separar, saber establecer qué es lo bueno, qué es lo malo, nos dice San Pablo, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ese es discernir, establecer, reconocer que Dios está presente en la historia y entonces poder descubrirlo, poder encontrar cuál es su voluntad, qué es lo que espera de nosotros en estos momentos. ¿Y cómo discernir los signos de los tiempos? Si es tan importante, si es tan necesario, ¿qué tendríamos que hacer? Sobre todo reconociendo que la realidad que estamos viviendo es una realidad que está cambiando, que nos está presentando a todos retos, desafíos permanentemente. Los que tenemos ya un poquito menos cabello o más canas, hemos visto con cómo en los pocos años se han producido unos cambios muy fuertes, pero sobre todo el cambio más radical que se está viviendo en este momento. ¿Cómo discernir los signos de los tiempos? Para poder discernir tenemos que pararnos en un sitio, en un lugar, como cuando subimos a Monserrate en el caso de Bogotá, o al Cerro de la Popa allá en Cartagena, o en un sitio alto donde podemos mirar más amplio, una perspectiva mucho más amplia. Entonces, un punto puede ser precisamente mirar desde dónde, desde la perspectiva cristiana que tenemos de la dignidad de la persona.
porque para nosotros en cada persona está presente Jesucristo. En cada persona, en cada uno de nosotros está Él presente. Y por eso está de una manera muy especial en los más pobres. ¿Dónde encontramos a Jesús? En la persona y en todas las personas, particularmente en los más pobres, en los más necesitados, nos han enseñado los obispos de América Latina desde Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida, han venido reflexionando sobre los rostros de los pobres. Un segundo argumento, el cómo discernir los signos de los tiempos. Ustedes lo leyeron, estoy simplemente repasando un poco. El diálogo con las ciencias sociales. Conocer la realidad social es la tarea de las ciencias sociales, también de la ética, también el diálogo con otras confesiones religiosas en busca de la verdad. El Papa Francisco, también el Papa Juan Pablo II, nos enseñó y nos ha dado una muestra de la importancia del diálogo con otras confesiones, en buscar juntos una mejor humanidad, una mejor sociedad en la que todos podamos vivir como hermanos, como hijos del mismo Padre. Entonces es necesario ese diálogo con las ciencias, con la ética, con otras confesiones religiosas. Y ustedes recuerdan, seguramente en el texto, cuando se hablaba de los signos de los tiempos y de esta realidad, cómo ahí hay unos niveles de diálogo que tienen cada uno su lenguaje propio, su método propio. Dialogar con las ciencias sociales significa reconocerlas y entender sus afirmaciones, los datos que nos aporta. Pero también el diálogo, saber que el diálogo que hacemos con las ciencias sociales tiene que ser en el nivel de las ciencias sociales. Si nosotros vamos a hablarles de las ciencias sociales desde la perspectiva, por ejemplo, del pecado, pues no nos van a creer, no nos van a valorar, porque no es por ahí donde ellos se entienden. Tienen que entender más bien desde el punto de vista de la cohesión social, del conflicto que se vive en la sociedad, de las propuestas de los nuevos actores, ese diálogo que es el de las ciencias sociales. Con la ética humanista tenemos otro diálogo de los valores, de la concepción de la persona, y ahí funcionamos en ese sentido. En cambio, cuando hablamos con otras confesiones religiosas, el diálogo teológico, el diálogo del pecado, el diálogo de las estructuras de pecado, tiene espacio, se entiende, se comprende. Por eso nuestro esfuerzo de discernir los signos de los tiempos tiene que manejarse en esos tres niveles, el de la ciencia social, el de la ética y el de las otras confesiones religiosas desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de las concepciones comunes en la persona de un ser superior. Un tercer elemento es el que tiene que ver con la complejidad. La realidad social no es tan sencilla, no es tan simple, no es un problema de ricos y pobres solamente, no es un problema de buenas voluntades, es un problema muy complejo. Por más que el gobierno de Colombia quiera hacer ciertas cosas, a nivel del contexto mundial no lo puede hacer, porque depende de otras circunstancias, depende de otras dimensiones, de otras fuerzas que influyen en el país, que influyen en nuestras decisiones. Pero también está la posibilidad de trabajar juntos, de caminar en un mismo recorrido, como es, por ejemplo, la propuesta de los objetivos del desarrollo sostenible, que ciento y pico de países del mundo han firmado y están trabajando en esa dirección de reducir el hambre, de reducir la miseria, de incrementar la educación básica y la educación en general para el trabajo. Tantos otros, el de cuidar el medio ambiente, tantas otras cosas. El Papa Francisco, por ejemplo, ahora está proponiendo, ha venido proponiendo una economía nueva. La economía, dicen, la economía de Francisco, una economía humana, una economía con corazón. Y ha logrado, y ahora en noviembre vamos a tener un encuentro del 19 a 21, una parte podrá ser virtual y podremos ver algo, otra no, con premios Nobel, con mucha gente de las ciencias sociales, de otras confesiones religiosas, de diferentes niveles, que quieren también compartir, reflexionar sobre esos temas que son complejos, pero que requieren que conozcamos las causas y que entendamos las consecuencias de esos problemas que estamos viviendo.
Un cuarto elemento que también se ha ido tomando conciencia y que esta situación de pandemia nos ha puesto en evidencia. Un modelo de sociedad que acrecienta, no la disminuye, la acrecienta la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Un modelo de sociedad que puso en evidencia y que todos pudimos palpar las cantidades, las masas de personas que viven del día a día y que tienen que arriesgar su vida para salir a buscar el sustento. Los ayudas, los auxilios que se quisieron repartir, por ejemplo, no a todos llegaron, a muchos sí, a otros no, pero no se pensaba que fueran tantos. Se hizo evidente esa situación y eso es fruto de un modelo de sociedad que el Papa Francisco denuncia muy bien en la alegría del Evangelio cuando habla de una economía que busca más bien desechar, que busca excluir, que pone el dinero como el ídolo, como un dios al cual hay que rendir, que pone a la persona al servicio de la economía y no la economía al servicio de la persona. Entonces, ese modelo de sociedad que afecta al medio ambiente, que destruye la naturaleza, está en cuestión. Y por eso se está hablando ahora de una nueva normalidad. Este periodo ha servido para pensar en otras formas de organizar la sociedad, que sean diferentes. Nos dimos cuenta todos a través de la televisión y por experiencias propias cómo los ambientes de los animales, del medio del aire, del agua, se recuperaron en estos periodos en que no estuvimos nosotros, los que debíamos cuidar y que hemos venido destruyendo. Ese modelo de sociedad que nos lleva a un individualismo acendrado, como dice el Papa, un individualismo que quiere predominar por encima del bien común. Un quinto elemento tiene que ver con lo que estaba comentando. Es un argumento que nos angustia a todos y que mueve no solamente a la Iglesia Católica, Iglesia a todas las iglesias y al mundo entero. El reconocer que estamos acabando con nuestra casa común, que la estamos destruyendo, que tenemos años, pocos años para recuperar el daño que hemos hecho y entonces buscar la manera de cómo cambiar eso. Entonces, el cómo discernir tiene que tener en cuenta todos esos elementos, la dignidad de la persona, el diálogo con las ciencias sociales, la conciencia de la complejidad y la necesidad de buscar causas y consecuencias, sabiendo que es un modelo que está en crisis y también que estamos ante un peligro de terminar y acabar con nuestra casa común. Y la familia vicentina, ¿cómo discierne los signos de los tiempos? Esa fue un poco la propuesta de este módulo, introducirnos todos en buscar cómo tenemos que hacer ese discernimiento, esa reflexión sobre los signos de los tiempos. Y entonces nosotros tenemos varios elementos. El primero es que en el centro de todo está la persona y la sociedad. La persona tiene que ir junto a la sociedad. Si no cambiamos, si queremos cambiar la sociedad, tenemos que cambiar las personas, pero también tenemos que cambiar la sociedad. El Papa Francisco nos habla de las estructuras de pecado, repitiendo lo que ya desde Medellín los obispos reunidos en el año 68 habían expresado. Hay que cambiar las estructuras de pecado porque generan violencia, desigualdad, exclusión. Entonces, esos dos elementos son claves para nosotros, la persona y la sociedad. ¿Cómo discernimos entonces nosotros los signos de los tiempos? ¿En qué nos apoyamos? Empezamos por el Evangelio, la propuesta de Jesús, que dice, que nos invita a que vivamos y que tengamos una vida plena. Y la doctrina social de la Iglesia, que retoma los principios del Evangelio y nos traduce en unos criterios, en unas directrices de acción, en unos criterios de juicio para poder analizar la realidad y poder nosotros entonces saber qué es lo que tenemos que hacer para que esa realidad se vaya ajustando cada vez más al plan de Dios, al reino de Dios. El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia nos brindan unos principios y un método, que es el método que está presente en el curso, el método del ver, juzgar, actuar.
que estamos poniendo en práctica en cada uno de los componentes del módulo. Por eso tenemos que mirar la realidad, juzgarla, analizarla, iluminarla y definir unas formas de actuar, que tenemos unas pistas que nos regalan las conferencias generales del episcopado y particularmente Aparecida. Entonces ahí hay una fuente muy importante para este elemento. Un segundo, la espiritualidad vicentina. Nosotros miramos la realidad, discernimos los signos de los tiempos desde la espiritualidad vicentina, que nos muestra unos valores, que nos señala una espiritualidad que reconoce en el pobre el Señor, el amo al cual queremos servir. Y entonces ahí hay toda una dinámica muy particular. Recordemos que la espiritualidad es un estilo de vida, es un estilo de vida que pone en el centro al otro, al que queremos servir y especialmente a los más pobres, a los más necesitados. Y esa es una perspectiva muy importante para discernir los signos de los tiempos. El otro elemento ya lo hemos mencionado, es que para poder entender esos signos de los tiempos tenemos que acudir a las ciencias sociales y a las ciencias biológicas actualmente. El Papa Francisco, cuando escribe la carta Laudato Si, la alegría del cuidado de la casa común, perdón, el cuidado de la casa común, tuvo que hacer una consulta y dialogar y asesorarse de muchos de ciencias sociales, de psicólogos, de antropólogos, sociólogos, también de personas que tienen que trabajar con la ética, con la biología, con la ecología, con tantas personas para poder entender realmente lo que está ocurriendo. Entonces, las ciencias sociales nos brindan una serie de teorías. Ninguna teoría es perfecta, ninguna teoría es la única que puede explicar la realidad. Son ángulos, son miradas, como pasa cuando vamos donde el médico. El médico en general nos mira de una manera, el oftalmólogo de otra, el urólogo de otra, y bueno, cada especialista mira una parte de nosotros. Así pasa con las ciencias sociales, con la biología. Miran una partecita y hacen una teoría, pero los datos que nos brindan son muy importantes para poder entender la realidad. Y el otro elemento fundamental para que la familia vicentina tenga una mirada particular de los signos de los tiempos es el enfoque del cambio sistémico. Es una apuesta muy importante, muy valiosa, que es propia de la familia vicentina, que nos permite y que nos invita a que miremos la realidad en una globalidad, en una totalidad, que no nos quedemos como pasa todavía con muchos cristianos pensando en que la labor de Jesucristo fue salvar almas. Y sin embargo, en el momento de rezar el credo decimos que creemos en la resurrección de los muertos. Nuestra labor es una labor que toca toda la persona. Y entonces todas las dimensiones de la persona tienen que ser transformadas. Todas las dimensiones de la persona tienen que ser tocadas, tienen que ser contempladas para que realmente entonces la propuesta y el análisis de los signos de los tiempos sea una propuesta global, enriquecedora, que incluya a todos y que incluya todas las dimensiones de la persona. Recordemos el esquema básico que es el que está en el fondo de toda la propuesta de este módulo. Es la persona la que está en el centro. Y recordemos, aquí retomamos algo que desde el Concilio Vaticano II viene, que Puebla lo retoma, que Aparecida vuelve nuevamente a tomarlo, que es muy importante para que lo entendamos. Entendiendo este punto, podemos entender el tema del cambio sistémico, el tema de los diferentes módulos y los componentes del módulo que ustedes están viendo. La persona es un ser de relaciones, somos seres sociales. Dios nos creó no para que seamos individuos aislados, sino que formemos comunidad, que tengamos necesidad de los otros. Y eso sí que se ha visto necesario, evidente, urgente en esta época que estamos viviendo. La persona entonces, como persona nos relacionamos con los otros, necesitamos de los otros. El peor castigo que se le puede hacer a una persona es el aislamiento. En las cárceles, cuando castigan a una persona, la encierran en el calabozo, la aíslan
del resto de las demás personas. Y también los que quieren torturar a una persona hacen lo mismo, los aíslan por un tiempo y los dejan sin ningún tipo de contacto, porque eso va en contra de la naturaleza de la persona, destruye a la persona. Nuestra relación con los otros es fundamental. En la relación con los otros empieza todo el tema de la política, por ejemplo, de las relaciones, quién toma la decisión, cómo vamos a organizarnos. Hay experiencias muy interesantes en ese sentido. Entonces la persona, como persona, nos relacionamos con los otros y los otros se relacionan con nosotros. Un segundo nivel muy importante es la relación de la persona con la naturaleza. Estamos en la naturaleza, formamos parte de ella, nos vinculamos y tenemos, hay un escrito muy bonito de Ergan Morán cuando preparaba la, hizo un escrito muy interesante de la educación en el siglo XXI. Y él decía algo que es muy importante, los seres humanos formamos parte del universo, parte de la Luna, de Marte, de los planetas, está en nosotros, formamos parte de ese universo y formamos parte de la naturaleza. Y ahí tenemos que ver, ahí surge en esa relación todo el tema de la economía, por ejemplo, porque la economía es cómo aprovechamos la naturaleza, la cuidamos o la explotamos para poder responder a nuestras necesidades. Recordemos que los seres humanos somos seres de necesidades, que necesitamos que los otros en la naturaleza nos ayuden a responder a esas necesidades. Una tercera relación muy importante que tenemos los seres humanos es la relación con Dios, con un ser superior. Por eso el diálogo con las religiones es muy importante. Por eso es interesante ver que en las ciencias sociales, por ejemplo, están volviendo a analizar las teorías que consideraban importante la de religión como un elemento de cohesión social, de vincular y de aportar valores y una ética ante la vida. La relación con Dios fundamental es la trascendencia, es la que nos pone en la posibilidad de una espiritualidad, es la que nos permite la posibilidad de una integración, la relación con Dios. Y una cuarta relación muy importante que también tenemos nosotros todos los días, permanentemente, nuestra relación como personas con nosotros mismos. Cuando nos llamamos la atención, cuando nos felicitamos, cuando nos animamos, esa relación también es muy importante. Y todas esas relaciones se influyen unas con otras. Mi relación con los otros tiene que ver con la relación con Dios. Y la relación con Dios tiene que ver con la forma como yo veo a los otros. Los puedo ver como mis hermanos o los puedo ver como mis enemigos. Puedo ver a Dios como un Dios que castiga o un Dios que es amor, como un Dios presente o un Dios ausente. Y eso influye en mi relación con los otros. La relación con los otros, mi relación con Dios, tiene que ver también con la naturaleza. Según la relación que tenemos con Dios, tenemos una relación con la naturaleza y la relación con los otros. Es lo que el Papa Francisco nos está reclamando cuando habla de una sociedad, de una cultura del, des- del, de que las cosas sobran, del desecho, la cultura del desecho. Perdón que se me estaba olvidando la palabra. La cultura del desecho, ¿por qué la cultura de la naturaleza, de las personas? Si pensamos que todos los recursos son inagotables, pues pensamos que las personas también son desechables. Y por eso estas relaciones influyen en un momento determinado. Si miramos la relación con Dios, tiene que ver también con la relación que tengo conmigo mismo, con la forma como yo me veo, con mi imagen de mí, con mi relación con el Señor, con el Dios que yo tengo, con el Dios que tenga la persona cualquiera que ella sea. Qué tanta influencia tiene en mi vida y cuál es mi relación con él. Y también con la naturaleza, en la medida en que nos reconocemos en ese sentido. Como ustedes se dan cuenta, este es un ciclo en el cual todas las relaciones están conectadas y en el cual la persona está en el centro. La persona, por eso decíamos que la persona es el centro de todo este esfuerzo, de toda esa concepción y es la cultura. En ahí están los valores, los que son los principios, los criterios de juicio, las maneras de relacionarnos.
Y entonces, en busca de ese bien común, encontramos entonces los sistemas y los módulos o las partes que conforman el módulo que ustedes tienen. Empiezo con la economía, porque quiero remontarme a una cosa que es muy importante. Cuando Colombia y todos los países se independizan, un primer problema que tienen que atender es el problema de la subsistencia, de cómo alimentar a la población. Y eso supone que haya producción de alimentos, de bienes, de servicios. Tiene que ver con la distribución, cómo se reparte esa producción. Y ese es uno de los temas importantes que tenemos todavía pendientes en Colombia y cómo se lleva el consumo, esa producción que se tiene en un momento determinado. Esa es la tarea de la economía. Cuando Colombia se independizó de España, tuvo que empeñarse en la tarea de construir un mercado, el mercado nacional. Pero ahora, con todo el tema de la globalización, ese mercado ya nacional no es suficiente. Y entonces, por eso en nuestro país encontramos productos de muchos otros países que a veces compiten con los nuestros y que complican esa situación que tenemos en nuestra economía. Otro nivel entonces, otro ámbito, otro espacio es el de la política. Los países también cuando se independizan tienen que definir cómo van a organizarse. Ustedes recuerdan un periodo que vivió Colombia, de la patria boba, que en la historia nos contaban, la organización, qué tipo de gobierno vamos a tener, qué tipo de Estado, cómo nos vamos a organizar, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se reparte el poder en un momento determinado. Esa dimensión política es fundamental en la vida de un pueblo, es la construcción del Estado nacional. Así como arriba estaba el mercado nacional, en política está el Estado nacional, que en una época trataba de ser autónomo, pero con todo el tema de esta relación tan compleja, ahora nos encontramos con que el Estado, por más que quiera, pues no tiene la capacidad de poder ejercer y de tomar todas las decisiones que quisiera, porque hay otros focos de poder que influyen en las decisiones que se toman en un país. Lo estamos viendo ahorita, nos está visitando el secretario de Estado de Estados Unidos y entonces está proponiendo algunas condiciones para todo el tema de la erradicación de la coca y de todos estos alucinógenos. Sin olvidarse, nos pone las condiciones sin tomar en cuenta que ellos son los principales consumidores y que son los que generan todo el tema de la violencia y demás, cuestiones de política. Y el tercer reto que tienen nuestros países, Colombia y todos los países cuando se independizan, es establecer una cultura, porque la cultura da identidad, es la que permite que un pueblo se reconozca como tal, que tenga unos valores comunes, que tengan unos estilos de vida que se parecen. Entonces, una cultura nacional. Entonces, nuestros países están en el proceso de construir un mercado nacional, un Estado nacional y una cultura nacional. Y ahí nuevamente viene todo el impacto de la globalización, que nos trae otros patrones culturales, otras influencias, otros estilos de vida, y entonces vemos lo que está ocurriendo en nuestro país. Los jóvenes sobre todo, y eso es lo que se queja y se preocupa mucho Aparecida y el Papa en la alegría del Evangelio, se preocupa mucho presente por la pérdida de identidad, de sentido de vida que está trayendo esa cultura que se está penetrando en nuestro país. Esas tres eran los que durante mucho tiempo marcaban la preocupación de los gobiernos de los países, pero en los últimos años, los años 60 para acá, surgió un nuevo elemento, una nueva situación, todo el tema de la ecología, toda la preocupación por la vida que está en peligro en un momento determinado, la preocupación por la forma como se está haciendo la explotación de los recursos naturales, el tomar conciencia de que hay algunos que no se pueden renovar, el tomar conciencia de que algunas especies de la fauna y de la flora se están extinguiendo por el mal uso que hacemos de los recursos. Y entonces viene la preocupación por la conservación, por el cuidado de la casa común. Y ahí tenemos todo un trabajo que se está desarrollando. A nivel de los países hay unos
unas corrientes que creen en que es importante y necesario poder trabajar en esa dirección, y otros que consideran que no es tan importante, que eso es como un engaño, como una mentira. Ahí tenemos un reto también muy importante y que en el caso de una mirada global de todas las personas necesitamos que la ecología esté presente. Y un último punto que trabajamos también en el módulo es el de la parte religiosa, la parte eclesial para el caso nuestro. Lo religioso es una dimensión muy importante en el estudio, en el discernimiento de una sociedad, de una situación que se esté viviendo. Entonces, ¿y por qué lo religioso? Porque tiene que ver con el sentido de vida, tiene que ver con la manera como las personas se enfocan, se colocan, se ven la vida. Y entonces ahí hay un elemento fundamental, porque es el que tiene que ver con la existencia de las personas, con lo que le valoran como importante, con lo que consideran que vale la pena arriesgar su vida. Y entonces ahí hay todo un sentido muy importante que tiene que ver con lo religioso, que tiene impacto en los anteriores. Tiene que ver con la trascendencia, como decíamos, con lo que está más allá, las respuestas a las preguntas de para dónde vamos, y que tiene que ver también con la moral, con la ética, con el comportamiento de las personas. Estos son los 6 componentes de este módulo del análisis de la realidad. Entonces, yo quiero invitarlos ahora a que si ustedes las preguntas que tengan, sus inquietudes, las podamos compartir y con mucho gusto intentaré responderlas en todo momento para que ustedes puedan plantear sus inquietudes. Entonces, vamos a dejar de presentar y poder entonces escuchar sus preguntas como decía muy bien. Ahí por ahí un coordinador, una persona que va a ayudarnos a que podamos hacer nuestras preguntas. Les invito a que seamos muy concretos en las preguntas para que podamos aprovechar el tiempo. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias de verdad por este recorrido tan enriquecedor que nos ha hecho. Y vamos a dar paso por asociaciones a las preguntas. Entonces, iniciamos por Cúcuta. Carlitos, recuerda que Cúcuta hoy no está en... ¿Aún no está Freddy? No. No, porque acuérdate que ellos se están Ah, conectando. Ve verdad que ellos tenían sí, tenían una actividad Sí. de la familia Vicentina. Bueno, entonces continuemos con Santa Marta. No teman preguntar. Siempre hay un dicho que utilizo mucho, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan cuando tienen dudas. La pregunta que tú tienes más de 3 la tiene por ahí presente. Voy a hacer algo, ¿Sí? Eduardo, mientras alistan ahí las preguntas de Santa Marta, voy a transmitirle unas de la Asociación de Bogotá. Perfecto. Una de ellas es la siguiente, dice, en la dimensión socioeconómica se habla del modelo capitalista y el socialista. Actualmente vemos que tanto el uno como el otro tienen grandes falencias. ¿Cuál considera usted que sería el modelo más equitativo para la sociedad? Esa es la pregunta del millón de pesos, o de dólares, o de euros. Mire que eso no es, eso se viene dando desde hace años. Ya el Papa Juan Pablo II lo denunciaba. Tanto el capitalismo tiene cosas, tiene algunas cosas buenas, pero tiene otras que son muy negativas. El socialismo tiene unas cosas buenas, pero tiene otras muy negativas. El capitalismo tiene cosas buenas, ha permitido el desarrollo de la ciencia, ha permitido la libre iniciativa de las personas, ¿sí? La creatividad. El socialismo tiene cosas buenas como la preocupación para que a cada uno se dé según su necesidad, por ejemplo, ¿sí? El que haya educación y salud para todos y sin costo, que sea manejada por el Estado, cosas de ese estilo. Pero tienen cosas negativas. El capitalismo es individualista, se preocupa por el lucro fundamentalmente, y entonces eso hace que excluya a muchas otras personas. El socialismo tiene
como elementos muy negativos el que no considera a la persona, considera el partido, considera el colectivo más importante que la persona y le quita precisamente esa motivación, esa posibilidad de creatividad. Entonces, ninguno de los dos, hay que elementos positivos y negativos. Miren lo que uno podría decir, miren lo que pasa con China. China tiene un sistema político socialista, pero económico capitalista. China es el país que más ha reducido la pobreza rápidamente en el mundo, pero tiene una limitación tremenda en la medida en que no permite la libre opinión, la posibilidad de que haya otras maneras de pensar. No hay sino un partido. Entonces eso limita de alguna manera y presiona a las personas a una forma de vida muy intensa, muy dura, muy fuerte. Entonces, ese es el reto más grande que se está planteando. Pero sí hay ya experiencias que buscan básicamente fortalecer la solidaridad, la inclusión, y esa es la importancia del encuentro del Papa de la economía de Francisco, que va a haber ahorita 19-21 de noviembre. Estaba previsto para mayo, pero por la pandemia se perdió. Yo los invito a que estén ustedes pendientes de lo que va a ocurrir, lo que se va a hablar allí. Hay también otro que se llama el Foro Mundial, que es un grupo también de personas que están trabajando en eso. Y ahí son premios Nobel, gente muy capaz, buscando qué tipo de sociedad podemos construir entre todos. Ese es el reto y creo que la pandemia es un momento oportuno, es un momento de kairos para buscar esa respuesta. Gracias. Voy a darle paso, pues yo creo que en general a todos, si alguno tiene alguna pregunta, para que por favor de a uno las vayamos formulando. Voy a hacer una pregunta. Claro que sí. ¿Graciela? Sí. Perfecto, Graciela. Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría saber, en estos momentos, la iglesia, cómo es la relación de la iglesia con los estados en este momento, cómo influye específicamente, por ejemplo, aquí en Colombia, cómo es esa relación de la iglesia con el estado en estos momentos, si tiene alguna influencia o cómo es esa relación. Muy bien. Bueno, mira, eso también tiene toda una historia. Tuvimos una época en que la iglesia tenía un concordato, un acuerdo y una influencia muy fuerte en muchos sectores, en la educación, en muchas cosas de la sociedad. Pero cada vez más eso no es conveniente, porque tuvimos parte en la política, en la violencia de los años 50, se vio la influencia de lo religioso, de la iglesia, de algunas, casi que de la iglesia, de algunos jerarcas. Entonces, es mejor que haya independencia, es lo que en todas partes se está moviendo, una independencia, el Estado por un lado, la iglesia por el otro, porque son dos entidades que manejan dos niveles diferentes de la vida de las personas. Entonces, ese es un punto que nos lleva frente al pluralismo. La sociedad hoy es una sociedad plural, y ese es el sistema que está funcionando en casi todas partes, cada vez más está siendo extensivo. Mire, por ejemplo, Venezuela tenía un sistema de cierta dependencia de la iglesia con respecto al Estado, porque el Estado le pagaba un salario a los obispos y a los sacerdotes, y esto generaba una tensión muy fuerte ahora con este cambio que se dio, y afortunadamente han ido rompiendo esos vínculos para tener una mayor libertad y poder decir algo, porque si no, viene como que, ¿cómo va a hablar usted si usted está dependiendo de mí? Entonces, es mejor que haya esa independencia. Gracias. Okay. ¿Otra pregunta por ahí?
noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás? Perdón, Moni, antes de que Graciela, por favor, cierras el micrófono. Dale, Moni. Eduardo, mira, yo tengo una inquietud y es la siguiente. Pues ya que nos presentaste las dimensiones, quisiera saber cómo se armonizan estas dimensiones y de manera práctica, como misionero, cómo debo tenerlos en cuenta en los apostolados o en las misiones. Digamos que aterrizando un poco frente al discernimiento y el entendimiento o la aceptación de que tengo estas dimensiones por delante, ¿cómo puedo llevar yo esa información o aprovechar esa información para realmente ser efectivos y afectivos con mi ejercicio misionero? Gracias. Buenísima pregunta, buenísima. Mira, y ahí está por eso el concepto de persona que tenemos en el cristianismo. El concepto de la persona que tenemos nosotros es la persona de Jesús, es nuestro modelo. Es una persona integral. Y entonces eso nos lleva a que tengamos que cambiar a veces algunas cositas que tenemos por ahí que vienen de una concepción del hombre un poco pasada de moda. Por ejemplo, nosotros a veces cuando nos acercamos a los pobres, miramos son sus debilidades, sus necesidades, lo que le falta, y no miramos sus potencialidades, no miramos las capacidades que tienen. Y entonces, por eso generamos dependencia. Por eso preferimos que dependan de nosotros y no que sean autónomos. Entonces, ese es un cambio que nos toca a nosotros hacerlo. Tomar en cuenta la parte económica. Y a veces nos preocupamos es de algún aspecto de la persona, pero no de toda la persona. Y la concepción que el Señor nos toca es esa. Y yo creo que ahí acordémonos de Mateo, cuando habla de aquello que todos sabemos muy bien, de que tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me visitaste y no me acompañaste. Todas esas dimensiones que son de la persona, de nosotros mismos. Yo creo que el punto de referencia es ese que nos dice Jesús, amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Como quisiéramos que nos traten a nosotros, tratemos también a los otros. Entonces, para mí el cambio es ese, fundamentalmente es ese, es reconocer en el otro que ahí está, por un lado que está la persona de Jesús y mirar sus potencialidades, sus capacidades, que somos lo que dice San Vicente, somos los servidores de ellos, somos los sirvientes de ellos. Como un sirviente trata de dar lo mejor y preocuparse por todo lo que corresponde al otro, me parece. Y por eso, fíjense ustedes que en el módulo, en todos los componentes del módulo, en la parte del juzgar, se colocan principios de la doctrina social de la Iglesia. Esos son los principios que nos van a iluminar, son los que nos van a ayudar en nuestra labor, en nuestro servicio a los más necesitados, a los que estamos atendiendo. Poner en práctica esos principios, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes, ¿no es cierto? Recuerden también que el Papa Francisco nos está proponiendo también otros elementos muy interesantes. Cuando habla, por ejemplo, de primerear, ¿no es cierto? Es decir, salir, estar dispuestos a estar en salida y no esperar hasta que nos llamen, sino ir aunque no nos llamen. Involucrarse, dice él, ¿cierto? Involucrarse, apostarle, metérsele al asunto. Y entonces, otro más que él dice, por ejemplo, que es muy importante, acompañar. Él dice la importancia de acompañar. Los obispos en Aparecida se quejaban de eso. En nuestra pastoral, nuestro servicio que estamos haciendo, falta la compañía, el sentarse a escuchar al otro, escuchar la historia que nos cuenta 5 veces o 10 veces. Sí, perfecto, escuchémoslo, que sienta que hay alguien que lo atiende, que le dedica tiempo, que da parte de su tiempo y se lo regala con generosidad. Entonces, ahí hay como muchos elementos y por eso vuelvo a decir los principios de la doctrina social de la Iglesia y yo les invito a que miren en la alegría del Evangelio
ahí hay unas pistas buenísimas del Papa Francisco porque él es un hombre que vivió, que se acercó mucho a la periferia, entonces tiene experiencia en ese punto. Gracias, Eduardo. ¿Tenemos por ahí otra pregunta?